Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa en la red. Lo que está pasando al interior del Servicio Nacional de Menores se ha tomado la agenda por varias cosas. Por las cifras que conocemos, por los resultados, por la mirada que hay sobre la gestión de la ministra Blanco, por el cambio de directiva al interior del Sename. Pero hay varias fundaciones que están mirando lo que sucede y que trabajan en esta área, en infancia. Hay una en específico que entrega esta cifra y sobre ella queremos conversar y más, que es que el 50% de la gente que hoy día está presa, me refiero a los adultos, el 50% de ellos pasó en algún momento por una institución del Sename. Y es escalofriante escucharlo así. Estamos en el estudio con Rafael Rodríguez, él es encargado de programas sociales de la Fundación San Carlos de Maipo. Es una fundación privada que trata temas de infancia, que no tiene ningún tipo de hogar, sino que mira lo que pasa y trata de incidir en políticas públicas. ¿Cómo estás, Rafael? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Beatriz, por invitar. Cuéntanos más de esta cifra. ¿Cómo llegan y si es un estudio de ustedes o dónde sacan las cifras de que el 50% hoy día de los presos en Chile, y suena súper rudo decirlo así, pasó en algún momento por alguna institución del Sename? Bueno, es una cifra que la verdad es escandalosa y que nos tiene que complicar a todos como sociedad. Nosotros el año pasado hicimos un estudio con la Fundación Paz Ciudadana, en donde el dato duro es que el 42,5% de los niños que hoy día, que pasaron por algún centro del Servicio Nacional de Menores terminaron presos en Gendarmería. Es un dato terrible porque te habla de una trayectoria que es muy difícil en el fondo de cambiar, porque tenemos niños que se enfrentan a situaciones tan complejas que en el transcurso del tiempo van aumentando en el fondo las probabilidades de que ellos se vean involucrados en delitos. En este estudio que nosotros hicimos el año pasado se presentaron algunas variables que tenían una incidencia más alta en la comisión de delitos y que son, en el fondo, si tus padres o algún familiar cercano cometió algún delito y terminó preso. Entonces es una variable que es súper difícil de abordar porque es algo que en la historia de los niños ocurre independiente de la responsabilidad que ellos puedan tener como niños o como jóvenes. Por otra parte, si es que se empiezan a involucrar en pandillas, si tienen amigos que empiezan a invitarlo a cometer delitos y ellos quieren ser parte de ese grupo, no pueden portarse distinto que el resto de sus compañeros, de sus amigos. Entonces se empiezan a involucrar poco a poco a una edad en donde además las consecuencias por cometer delitos son cero, porque antes de los 14 años en Chile tú eres inimputable, y cuando alguno de esos niños son pillados por las policías, tampoco hay un programa efectivo para poder disminuir ese tipo de conducta. Ahora último, el Ministerio del Interior ha estado piloteando un programa que se llama la terapia multisistémica, que ha empezado a demostrar tener algunos efectos positivos en la disminución de la conducta delictual, pero lamentablemente el próximo año solamente se pide un aumento del 20%. Cuando tenemos un programa que está evaluado y que presenta resultados positivos para enfrentar una temática tan compleja como la comisión de delitos en menores de edad, uno debería esperar que para el próximo año se duplicaran, se triplicaran los recursos. Rafael, vamos por parte porque tocas varios aspectos que son interesantes. Lo primero es, cuando ustedes identifican esto que tú dices, la trayectoria que se puede seguir de un niño que pasa por el Sename y que tiene una probabilidad de 1 a 2 de terminar preso en su vida adulta porque siguió este camino de la delincuencia, eso quiere decir que hoy día, y es algo que, a ver, todos podríamos suponer, pero esta es la estadística dura que lo demuestra, hoy día el Sename no marca diferencias a la hora de pasar por este organismo si es que el chiquillo delinque, por ejemplo, y pasa por un organismo del Sename. ¿Eso es lo que está pasando? Es que hoy día Sename pasa a ser el chivo expiatorio de la falta de políticas sociales en todo nivel. El Servicio Nacional de Menores, para que opere, tiene que operar de manera articulada con otros ministerios y servicios. Para ir a un ejemplo súper concreto, o sea, si un niño, por ejemplo, tiene un trastorno de salud mental, no es el Sename el encargado de solucionar el problema de salud mental, sino que tiene que articular con los servicios de salud que dependen del Ministerio de Salud. Perfecto. Para que eso, en el fondo, pueda tener alguna posibilidad de éxito. Sin ir más lejos, hay 5.000 millones de pesos que están destinados desde el año 2009 para poder atender niños y jóvenes que tienen un estado de salud mental o físico de mayor complejidad. 5.000 millones de pesos que están en el fondo orientados a unos centros que se llaman centros polivalentes de salud. Esos centros no se han implementado desde el año 2009 hasta ahora. O sea, está esa plata y no hay ningún profesional trabajando ahí. No se ha ejecutado esa plata para los niños del Servicio Nacional de Menores, entonces esa plata uno tendría que suponer que se ha usado para financiar otros déficits del sistema de salud y no los que se les mandata hacer. Perdona, ¿y por qué, Rafael, no se han implementado?
Eso hay que preguntárselo a la ministra de Salud. O sea, no hay una explicación clara, o no es que, pregunto, si faltan profesionales, no hay interés. O sea, el tema del interés es un tema central. Uno tiene que preguntarle a los políticos si en verdad tienen interés en este tema o lo usan solamente cuando quieren aparecer en televisión, cuando están cerca de campañas, porque todos los años nosotros tenemos problemas con el Servicio Nacional de Menores. Este año fue más complejo porque se fueron sumando muchos problemas en un mismo periodo de tiempo. Pero cuando uno lee las cifras de los niños que se mueren año a año, en el Sename nos damos cuenta que no es un problema del año 2016, es algo que se viene repitiendo desde hace al menos 10 años, que son los datos que tenemos. Que es la estadística que tenemos hoy día. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si hay interés de parte de los políticos? Es cuando justamente se empieza a hacer el presupuesto exploratorio, que es desde ahora hasta fines de septiembre, en donde uno en verdad puede darse cuenta si los políticos, el gobierno, está realmente interesado en la infancia, porque saben que tienen que poner una mayor cantidad de recursos para poder abordar la enorme cantidad de problemas que presentan los niños que hoy día están en el Servicio Nacional de Menores, y en donde además generan leyes que obligan a otros ministerios como Salud, como Educación, como Desarrollo Social, como el Ministerio del Interior, que está encargado de los problemas relacionados a la violencia, al consumo de droga, al narcotráfico. Entonces, si es que no vemos leyes y si es que no vemos presupuestos que están directamente relacionados con las problemáticas que presenta la infancia hoy día, no podemos esperar que esto se solucione ni el próximo año, ni en 2, ni en 3, ni en 10. Rafael, dice varias cosas que son interesantes de analizar ahora. De partida, ocupas este término Sename como chivo expiatorio, porque el Sename, claro, es un organismo, pero de él no depende todo, depende de cómo se articule con el resto de los ministerios. Y lo que entendemos, porque hemos conversado con funcionarios del Sename, y a uno le cuesta entenderlo, porque uno dice, bueno, si es todo parte del Estado, ¿por qué no funciona? Es que tienen muchos problemas, por ejemplo, con los servicios de salud que son públicos, con las escuelas que son públicas también. Por ejemplo, las escuelas no quieren recibir a los niños, los servicios de salud, la otra vez mencionábamos esto y es increíble, tienen que acudir de repente a la justicia para obligar a un hospital a que atienda a un niño del Sename. Entonces uno dice, pero es el mismo Estado que se está haciendo las zancadillas. Entonces hoy día, ¿esta red de articulación no funciona? Hay dos temas. Yo he trabajado en servicios públicos y entiendo la enorme complejidad que tienen ellos por su cuenta en atender al público general. O sea, uno va a salud y entiende que hay una lista de espera para los tratamientos auge, ni hablar de los tratamientos que no están dentro del auge o de urgencia, que pueden esperar años para poder tratarse. Y cuando tú les vienes a ofrecer, oiga, por favor atiéndame a este joven que ha cometido delito o a este joven que está en un centro residencial de protección y que no tiene una red de apoyo que lo soporte, el servicio de salud tiene menos incentivos a trabajar con ese niño, con ese joven. Entonces, ahí hay algo natural que evidentemente hay que modificar, sensibilizando y dando a entender de lo relevante que son esas prestaciones de salud o de servicio público para poder ayudar a estos niños y jóvenes. Pero por otra parte, tampoco hay ninguna figura legal que se preocupe de los niños y jóvenes. Nosotros, proponemos que tiene que haber un defensor del niño, pero un defensor del niño autónomo. Está dentro del proyecto de Ley General de Garantía y Derechos de la Infancia, en donde hay una figura que puede ser capaz de denunciar que el mismo Estado no está cumpliendo con lo que debería hacer para asegurar... Como tenerlo más en la cabeza como el rol que cumple el Instituto de Derechos Humanos, a propósito de los temas de derechos humanos, que es parte del Estado, pero fiscaliza el propio Estado. Por ejemplo, exactamente. Y hoy día la propuesta es que el defensor del niño quede instalado dentro o del Ministerio de Desarrollo Social o de la Subsecretaría de la Infancia. Pero ¿cómo un defensor del niño va a demandar o a enjuiciar a su jefatura? A su propio ministerio, si depende de un ministerio, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, si eso no se aclara y si eso en el fondo no se toma una decisión en esa línea, no podemos esperar que el defensor vaya a generar la información y que tenga las atribuciones para poder lograr que tanto el Servicio de Salud como Educación, Ministerio de Desarrollo Social, cumplan su función, cumplan con la ley, cumplan con los protocolos. Ahora, Rafael,
sobre la estadística, esto mismo que estamos conversando, se desprenden varias cosas que son súper interesantes y tiene que ver como con los discursos de fondo del país o las preocupaciones generales. Estamos por un lado súper preocupados de la educación y es un tema, hay reformas, en fin, y hay otro tema que se ha relevado mucho, sobre todo en el último tiempo, pero que es cíclico porque se ocupa además para campañas políticas, en fin, que es el de la delincuencia. Entonces, cuando uno mira las raíces de los problemas, el por qué pasan ciertas cosas o qué es lo que nos muestran los números, las cifras, la estadística de lo que estamos hablando, encontramos que aquí hay harta profundidad y hay harto de dónde mirar, que es más allá de si metemos a alguien preso o no. Tiene que ver con la raíz, de dónde viene todo esto. Entonces llama la atención que de repente focalizamos en algo, por ejemplo, no sé, ley corta antidelincuencia, en fin, y no vamos a la raíz de un tema como este. Por ejemplo, esta estadística feroz que muestra que se puede hacer un trabajo focalizado que nos va a dar frutos en el futuro, en un tema que hoy día es de preocupación nacional como la delincuencia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese trasvasije o mirar más en el fondo el problema? Porque da la sensación que en Chile no miramos el fondo. Bueno, lamentablemente hay un incentivo a los políticos a hacer populismo penal, que nosotros le decimos, que es decir que la mano dura y que la mayor cantidad de castigos para los niños, jóvenes o adultos que cometen delitos es la solución. Y las mismas personas que transmiten estas ideas saben que en verdad eso no está basado en evidencia, que eso muchas veces puede ser contraproducente y lo que puede terminar generando es una mayor cantidad de personas que cometen delitos. Ellos lo saben, o sea, la bancada de la delincuencia sabe perfectamente que lo que está haciendo es para ganar votos rápido para las futuras elecciones. Entonces yo le pido responsabilidad a esa bancada y a todos los otros diputados de que investiguen, que se asesoren con las personas que trabajan en este tema, los académicos, la gente que trabaja en los servicios públicos, que tiene mucho conocimiento, las mismas personas que han vivido en los servicios, ya sea Sename, de Gendarmería, también tienen información que aportar. Y desde eso construir una política, como dices tú, que vaya a las raíces del problema. O sea, nosotros tenemos que atacar aquellos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de cometer delito o aquellos factores protectores que disminuyen la probabilidad de cometer delito. Sin ir más lejos, el tema del consumo de drogas. Nosotros hicimos otro estudio con la Universidad Católica en donde se pudo comprobar que los jóvenes que cometían delitos y que reincidían en el delito tenían un consumo más alto de marihuana. Entonces uno dice, ahora donde se está pensando en legalizar la marihuana y los mismos parlamentarios que tienen la información de los efectos negativos que genera la marihuana en la juventud, bueno, entonces no pueden apoyar ese tipo de iniciativas, a menos que tengan un programa preventivo que disminuya el consumo de marihuana en los jóvenes, pero eso no existe y aún así quieren pasar la otra ley. ¿Por qué? Porque al final hay un incentivo a no solucionar los problemas, sino a salir electo y poder conseguir la mayor cantidad de votos. Y eso es una irresponsabilidad. O sea, en la medida en que nosotros no tengamos políticos responsables, jamás vamos a solucionar ni la pobreza ni la delincuencia. Estamos conversando con Rafael Rodríguez, él es encargado o director de programas sociales de la Fundación San Carlos de Maipo. Vamos a seguir conversando con Rafael, vamos a hacer una pausa ahora. A la vuelta le vamos a preguntar, ya está hecho, bien someramente, pero un diagnóstico del que hemos conversado varias veces. ¿A qué apunta? ¿Qué resultados ha tenido la Fundación San Carlos en ciertas intervenciones que ha hecho a propósito de los niños que hoy día están en vulneración o viven en instituciones del Sename? Hacemos una pausa y volvemos. Sigue esa entrevista verdadera, seguimos conversando con el encargado de los programas sociales de la Fundación San Carlos de Maipo, Rafael Rodríguez, que nos acompaña esta noche. Estamos hablando de lo que pasa en el Sename, de infancia, ellos se dedican a estos temas. Rafael, justo antes de irnos al corte, yo decía, hablamos someramente, pero ha sido un tema de todos estos días de debate, de la situación hoy día del Sename, porque es lo que focalizamos, y de lo que pasa con los niños que están en el Sename, ya sea porque están en una condición de vulneración de sus derechos, o porque están ahí están acusados de algún tipo de delito. Ustedes, desde la Fundación, ¿qué proponen y cuáles han sido proyectos que han ido mirando y que dan una vuelta a lo que hoy día son las políticas públicas o la escasez de políticas públicas, que es lo que conocemos? Bueno, las propuestas son a distintos niveles. Primero, en el nivel de la legislación, hoy día se está tramitando la Ley General de Infancia, que va a marcar un antes y un después de la manera en que entendemos la... ¿Ustedes lo miran así? Sí, por supuesto. Ya. Pero esa ley lamentablemente le va a costar ser efectiva en la manera en que no logre tener un defensor del niño independiente, como lo hablamos antes,
que no pueda definir bien cómo se va a hacer la separación de Sename, si el área de protección va a quedar en justicia, va a quedar en el Ministerio de Desarrollo Social, de qué manera esa subsecretaría de infancia o servicio de infancia va a poder articular a todos los otros actores, cuál va a ser el poder real que va a tener para mandatar a otros ministerios o servicios para que intervenga en los niños del futuro servicio de la infancia. Ese es un tema que es central. Además, ¿cuál va a ser el presupuesto que va a tener esa ley para que pueda operar? Hoy día, Francisco Estrada lo repite, 16 veces en la ley se dice que los proyectos, los articulados van a ser posibles de pasar a la acción en la medida en que haya presupuesto. En la medida en que haya presupuesto. O sea, si uno no amarra presupuestos para las leyes, mejor guardarlas no sé, en un librero y no verlas nunca más. Esos son en el fondo pasos que a nivel legislativo, si no los damos, va a ser una ley más. Y en verdad necesitamos... O letra muerta. O letra muerta. O sea, hace 25 años que firmamos el convenio de los derechos del niño. Recién, 25 años después, tenemos una propuesta de ley que se están mejorando los articulados. Pero si no se mejoran estas cosas centrales, no va a pasar absolutamente nada. Después, yendo más a la práctica, nosotros como fundación tenemos 4 grandes temas que sabemos que son fundamentales para abordar al menos uno de los temas fundamentales del Servicio Nacional de Menores. El primero tiene que ver con poder mejorar los sistemas y los programas que están relacionados con la revinculación de los niños que hoy día están dentro de residencias del Sename para que vuelvan con sus familias de origen. Estamos apoyando un programa de la Corporación Casa del Cerro que logra disminuir los tiempos en que los niños están dentro de esta residencia y que una vez que los niños salen y vuelven a estar con su familia de origen, no vuelven a ingresar al sistema, que son al final 2 puntos centrales si queremos trabajar con Espérame, Rafael, ¿cómo se hace eso cuando, a ver, lo que uno entiende es que si un niño entra al sistema del Sename, y aquí estamos hablando porque está con sus derechos vulnerados por distintos motivos, uno entiende que entra al Sename porque o sus padres o los cuidadores que tenían en ese momento, que pueden ser abuelos, tíos, en fin, no eran capaces de cuidar a ese niño. ¿Cómo se puede revincular con la familia? Y uno tiende a pensar que esa pega en algún momento se hizo y que no resultó y por eso termina el niño internado en el Sename. Hay trabajos que se hacen con los niños, hay trabajos que se hacen con las familias, pero este programa que nosotros estamos apoyando tiene un enfoque particular que hace terapia con las familias y trabaja con ellos su propia historia y también desarrolla ciertas habilidades que les permite volver a recibir a los niños sin vulnerar sus derechos. Y ese, en el fondo, es un esfuerzo extra que hace este programa. No es que Sename no haga nada con la familia, sino que lo que está haciendo no estaba teniendo no tiene tanto efecto como uno esperaría. Entonces, una especie como de, lo voy a plantear así, como una especie de intervención a la familia. Por supuesto. Ya. Sí. Bueno, además esta corporación trabaja también con los centros para que mejoren su gestión, trabaja con los tutores de trato directo, trabaja también con los niños, en un trabajo muy lindo en donde hacen como un pequeño libro de vida en donde ellos van anotando su experiencia para poder resignificar el trauma, la separación de los padres, el vivir en una residencia, ir preparándose para el egreso. Esas son aportes que podrían generar una disminución en los niños que hoy día están en las residencias de Sename. Perdón, ¿cuál ha sido el resultado de los planes que se han llevado a cabo de esa manera? Se disminuye hasta en un 50% el tiempo de que los niños están dentro de las residencias y hay 0% de reingreso de esos niños de nuevo a las residencias. Entonces es un éxito y sabemos que el Sename está mirando esta experiencia y esperamos que lo pueda tomar y replicar. Bueno, por otra parte, hablando de las residencias, también uno tiene que mejorar los sistemas de ingreso, o sea, los sistemas de diagnóstico se tienen que hacer de una manera tan sofisticada que impidan que un niño que no tenga los causales de ingreso entre. Por ejemplo, ¿eso pasa? A veces pasa. Entonces tenemos niños que podrían estar con alguna abuela, independiente que sea una abuela que no ve mucho, puede ser mucho mejor que entrar al sistema residencial. Por otra parte, se tienen que potenciar las familias de acogida, que es una política pública que existe hace muchísimos años, pero que cada vez hay menos familias que están dispuestos a participar de esta política pública porque no hay incentivos para que eso ocurra. También hay un interés, se va a pilotear el próximo año en 5 regiones un programa de familia de acogida que viene con un complemento que se llama Familias de Acogida Pro,
y esperamos que aumente la cantidad de personas que se quieran involucrar en este tipo de políticas públicas, porque así lo que hacemos es desinflar, por ponerle un nombre, la cantidad de presión que tienen las residencias. Hoy día hay 2 centros residenciales que tienen más de 100 niños. ¿Tú te puedes imaginar alguna residencia que pueda funcionar bien, que pueda trabajar bien con niños cuando tienes que atender 100 niños que tienen una enorme complejidad? Ahí tú tocas uno de los temas. Nos quedan poquitos minutos, Rafael, y quiero que por lo menos nos menciones los otros 3 de los 4 que dices tú que son vitales o pilares. Uno que ya vimos antes, que es el defensor independiente que pueda proteger a los niños. El otro, también lo vimos antes, que tiene que ver con estos centros de salud que pueden recibir a niños de una mayor complejidad. ¿Hay profesionales especializados en infancia o eso es un déficit que hay en Chile? Hay profesionales especializados, pero hay una brecha que hay que cubrir. Por ejemplo, psiquiatras infantos juveniles faltan por montones. ¿Por qué el Estado no financia becas para que los médicos puedan sacar esa especialidad y los compromete a trabajar 5, 6, 7 años en el sector público, pero que les pague la especialidad? ¿En qué nos estamos gastando la plata de las becas hoy día? Sabiendo que hay una necesidad tan importante como esta. Y el último punto tiene que ver con poder generar sistemas de evaluación. Lo hablamos fuera de cámara, o sea, nosotros estamos gastando un montón de plata en políticas públicas, en programas sociales, pero no sabemos cuál es el resultado que generan. Entonces no sabemos si estamos invirtiendo la plata en algo que en verdad va a ayudar a los niños o no. ¿Y por qué no hay ese tipo de seguimiento de política pública? Se han hecho esfuerzos de evaluar, pero por ejemplo, el año pasado se evaluaron 16 programas, de los cuales 11 salieron mal evaluados. Esos 11 programas tienen un costo anual de $600 millones. Es terrible, o sea, estamos gastando $600 millones en programas sociales que no tienen efecto y el mayor de los problemas es que todos esos programas siguen no funcionando. Entonces, se hacen esfuerzos, pero tampoco tienen resultados, al menos al corto plazo, en las políticas sociales. Y nosotros como Fundación San Carlos de Maipo tenemos esa bandera. Tenemos que lograr evaluar todos los programas sociales que se están haciendo para saber si es que vale la pena intervenir e invertir plata en ese tipo de programas, o si hay que hacerles modificaciones o hay que hacer otra cosa, o incluso no hacer nada. Porque al final es mejor no hacer nada que gastar plata en un programa que no tiene ningún resultado, o incluso que puede generar efectos negativos. Exacto, el resultado es negativo. Rafael Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Entrevista Verdadera. Gracias a ti, Beatriz. Y nosotros terminamos Entrevista Verdadera, enlazamos de inmediato con Ignacio Franzani y ya viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.